Sabíamos que de alguna manera nosotros éramos los paliativos para que frenar lo que estaba sucediendo. Fue un impacto muy grande que tuvo a nuestro país. Había muchísima gente desocupada, muchísima. Muy difícil relacionar la no vacunación con la muerte. El proceso salud-enfermedad se constata en las distintas formas de morir y enfermar que tienen los distintos grupos sociales. Bueno, el enfermero generalista justamente trabaja desde el punto de vista social, ¿sí? Lleva adelante todas las tareas que nosotros tenemos que realizar como enfermero desde el punto de vista asistencial, pero dentro de un centro de salud, ¿sí? Tenemos que llevar adelante todas las tareas administrativas, de gerenciamiento también, como lo podemos llevar acá dentro del hospital, lo tenemos que llevar adentro del centro, en el centro de salud. Y aparte tenemos que trabajar con la comunidad. Esto de ser enfermero generalista, como médicos generalistas, son herramientas justamente tecnológicas creadas para trabajar en el primer nivel de atención, con una formación que te lleva al trabajo en territorio. Nosotros trabajamos con la comunidad y desde la comunidad. Un espacio es el centro de salud, el otro espacio es el propio territorio, ¿entendés? Las casas, las escuelas, las calles, las esquinas, esos son nuestros lugares. ¿Y por qué es tan difícil la atención primaria de la salud? Porque estamos formados, todos los profesionales del equipo de salud. Yo que estuve formada en enfermería y en medicina puedo decir que enfermería tiene una visión mucho más amplia que la formación de los médicos. Pero los médicos se forman mucho para adentro, para la enfermedad, para el cuchillo y la cirugía y abrir y... No es lo mismo trabajar en la terapia que trabajar con la población. En la terapia uno trabaja con el monitor. Con la población trabajas con los problemas directamente. Estamos muy en contacto con todos nuestros pacientes. Y en el hospital es diferente. El hospital solamente tenés el paciente internado y la familia muy poco viene, digamos, por ahí una persona. En cambio, acá es el grupo familiar. La atención comunitaria en sí tiene todo un contexto histórico también, que parte de la Declaración de Alma-Ata, donde se cambia de paradigma del concepto de salud, digamos, ¿no? Se pasa de una salud y enfermedad en un estado clínico a un estado más bien preventivo y de promoción de la salud. Nosotros, enfermería, es un espacio de puertas abiertas, no media ningún turno ni ningún número para entrar. Y quizás vienen por otras cuestiones, no por las orgánicas. La excusa es la orgánica, tomarse la presión. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros le tomamos la presión, pero después, ¿qué te pasa? ¿No? Habla, acá podemos escucharte. Y ahí es donde por ahí hacemos procesos de derivación, porque por ahí necesita más ayuda emocional, más ayuda de algún trabajador social. Entonces hacemos las derivaciones, somos como un nexo para las personas. Las personas saben que entran a la enfermería y que de alguna manera vamos a ver cómo le damos solución a este padecimiento con el que viene, ¿no? Que la mayoría de las veces no es orgánico. En la década del 90 los niveles de pobreza estaban llegando al 40% y los niveles de indigencia al 15%. Estos números crecen vertiginosamente entre el 2001 y el 2002. El nivel de pobreza asciende al 54% y el nivel de indigencia prácticamente se duplica al 28%, afectando sectores que hasta hacía muy poco tiempo eran sectores medios y que no estaban acostumbrados a la práctica de la subsistencia, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Hay sectores excluidos que en general han desarrollado estrategias, ¿sí?, para tratar de poderse acomodar. Pero estos sectores empobrecidos, que habían sido sectores urbanos, que tenían resabios de clase media, tenían una imposibilidad de ese acomodamiento. Y no habían desarrollado estrategias que les permitieran poder hacer usufructo de esto, ¿no?
Ya hace 1 año y medio que está en el programa de bajo peso. ¿Por qué voy a ir hasta el hospital que está tan cargado de gente? Me voy acá, que es mi barrio, y ya me entero de todo. La pérdida del poder adquisitivo, la pérdida del empleo de los ciudadanos, genera este tipo de crisis social también en algún punto, porque si miramos los indicadores vamos a ver que hay un aumento de la incidencia y prevalencia de la desnutrición, que afecta a todo el ciclo evolutivo y sobre todo a la población vulnerable, ¿no? Que son los niños, los adolescentes y los adultos mayores. La mayoría de la población, las mujeres trabajaban en casa de servicio doméstico y los hombres hacían changas. Cartoneros nosotros en Barrio Inta no teníamos, pero sí había en Ciudad Oculta, donde se hizo todo un trabajo de control a los cartoneros en Ciudad Oculta, de control de salud. Había muchísima gente desocupada, muchísima, y había la fila de los carritos, que a mí eso me impactaba demasiado, mal, ¿no? Mucha gente con los carritos empujando y era la única fuente, de ingreso que tenían los cartoneros. Nosotros salíamos a las 4, a las 5, a las 6 y eran caravanas de carros y carros que salían y a la mañana eran caravanas de carros y carros que volvían. 12, 14 horas de salir a recoger basura, papeles, lo que sea, para poder sobrevivir. Fueron años para el barrio muy duros. Mucho dolor del cuerpo por el esfuerzo que hacían para empujar esos carritos. Terrible. Y bueno, hacíamos campaña de vacunación para darle las antitetánicas, hepatitis y todo lo que tenga que ver, que ellos están con esa basura en realidad. Había compañeras que trabajaban, hacían talleres a la noche, con los que cartoneaban, todas las medidas de seguridad que tenían que tener. Es decir que en muy pocos casos esta limitación va a crear dificultades. Mira, como todos hemos ido perdiendo cosas. Nosotros teníamos prepaga, ahora tenemos que recurrir a los hospitales públicos. Ahora, lo que pasó con la crisis económica, que por el aumento de la desocupación se produjeron un efecto de tipo dominó con respecto a los sistemas de servicio de salud, digamos, ¿no? Porque la gente iba perdiendo el empleo y a medida que perdía el empleo, perdía también la cobertura del sistema de salud, que es obligatorio para todos los trabajadores. Coincidentemente con esta crisis, la gente se empezó a quedar sin trabajo, no tenían obra social, entonces mayor cantidad de gente empezó a volcarse a necesitar la atención pública, digamos, la atención que tiene que brindar el Estado. Serían cosas bastante graves. Por el deterioro de la sociedad, porque no tenían electricidad, el tipo de casa que tenían, los accidentes que había, situaciones bastante límites vivíamos nosotros. Hasta hicimos partos en el barro, porque no había luces. A las 7 de la mañana nos llaman y fuimos todo el equipo, hicimos el parto en la puerta de la casa con la iluminación del faro de luz. Todo tipo de atención, tanto dentro del centro de salud como fuera del centro de salud. Las consultas en la clínica también aumentaron porque obviamente no solo las enfermedades que tienen que ver con las enfermedades no transmisibles, sino también aquellas enfermedades que tienen que ver con la alteración de la salud mental, digamos, en ese momento, ¿no? Porque hubo muchas enfermedades psicosomáticas, como por ejemplo ataques de pánico, fobias y demás, que la sociedad obviamente manifestó porque, fue un impacto muy grande que tuvo a nuestro país con la crisis del 2001.
trágico 2001, nosotros estábamos en una fiesta de niños promotores de salud. Era un programa que ya venía sosteniendo el Centro de Salud hacía muchos años. Niñitos que cada miércoles nos juntábamos y estábamos en la fiesta de fin de año, estábamos felices. Y de repente los de seguridad y la policía nos decían, váyanse, váyanse. Está viniendo un desastre. Y nosotros acá festejando. Este era un barrio cerrado. Yo digo, siempre era un barrio cerrado donde lo que pasaba acá adentro, o un gueto si lo querés mirar de otro lado. Y bueno, cuando salimos, mi camino a casa fue algo increíble, porque yo además estaba con mis hijos acá participando de esta fiesta divina que habíamos armado con estos chicos. Y no podíamos creer, parecía helicópteros, gente robando en la calle, cosas que se incendiaban. Yo que me hubiera preferido quedarme acá, porque acá estábamos re bien, alejados de todo ese desastre. Nosotros teníamos esta situación porque el barrio ENTA es de General Paz para lo de Capital. Enfrente está otro barrio carenciado, mucho más grande, entonces el temor era que se crucen para Capital. Pero ellos estaban bien organizados. Y vivíamos situaciones muy complicadas. Acá en el barrio la gente nos cuidaban los ingresos acá para que no nos pasara nada. Acá de hecho nunca hubo ni un saqueo. Y ellos nos decían que de otros barrios sí, que había mucho saqueo. Y de hecho por mi casa yo lo vivencié esto. La propia gente del barrio, con esto que decía las radios que iban a venir a asaltar, la propia gente cuidó las entradas, se unieron para cuidar, porque tenían el miedo de que vinieran desde la provincia a robarlos. Todo este proceso nosotros lo veíamos ya observando, o sea, viviendo desde la época del menemismo, ¿no? Todo el deterioro de la población hasta que viene el estallido social. Obviamente se declara la emergencia sanitaria porque los servicios de salud estaban colapsados, porque aumentan el girocama y aumentan el número de consultas en el área clínica, ¿no? En general los centros de salud que están insertos más en las villas de la ciudad, digamos, hay muchos comedores comunitarios que están organizados por los mismos vecinos. Entonces, cuanto más relación esos centros de salud tienen con todas estas organizaciones barriales, más tenemos posibilidad de llegar a la gente, de llegar a la vacunación, detectar a chiquitos desnutridos. Lo que se trató de hacer, digamos, es de generar este primer nivel de atención, cosa de descomprimir a la cantidad de pacientes que ingresan en los hospitales públicos, y en ese sentido es que aparecen, digamos, los CESAC. Ahí nosotros aprendimos que los vecinos también decían lo mismo que nosotros, desde lo que veníamos trabajando y la concepción que teníamos de salud, digamos, eran nuestros mejores aliados, porque lo que pedían ellos eran centros de salud, porque a los hospitales no tenemos plata para llegar a los hospitales, no queremos hacer cola, queremos que en cada barrio haya un centro de salud. Saber que tenés tu pediatra, que ya lo conoce, y que entonces nos sirve demasiado. Tenés todos los servicios, yo como le contaba a una señora, yo la saco a la nena y ya la saco vacunada con los medicamentos, revisada por la pediatra, todo. ¿Faltan 2 cosas más y me voy? Sí. Y no, acá estás más cerca y los turnos se dan más rápido los turnos y todo. Allá viene gente de todos lados en el hospital. Por un lado uno puede ver, durante la década del 90 se producen distintos tipos de respuestas, especialmente en los barrios, ¿no? Que tienen que ver algunas con la defensa del trabajo, básicamente piquetes que buscan este tipo de estrategias, pero también en otros niveles aparecen, por ejemplo, las estrategias vinculadas a los comedores escolares, o, en los barrios, comunidades comunitarios, o la extensión de organizaciones que de alguna manera están, digamos, desagregando la idea de lo estatal respecto de lo comunitario. Lo comunitario tiene que tener una lógica que no es privada, pero que está de alguna manera afuera y ajena al propio Estado. Por ejemplo, donde yo trabajaba había población que estaban organizados, porque era un barrio de 7 manzanas donde ellos tenían sus propias organizaciones barriales en aquel tiempo, sus propios líderes, y todos estaban contactados por nosotros. Ahí trabajábamos nosotros. Todo el control de salud a los niños, a los adultos,
todo el seguimiento, ¿no? Del control de peso, para detectar la desnutrición, detectar qué es lo que estaba pasando con esa población, si iban a la escuela o no iban a la escuela. Si la perspectiva es integral, si la perspectiva es trabajar con la persona en su familia, en su comunidad, la necesidad de trabajo tiene que ser interdisciplinaria. Es imposible un abordaje disciplinar. O sea, se puede hacer lo que se quiera, en realidad. Vayamos como sea, podés estar en tu consultorio, atenderlo y se acabó. O sea, pero en términos teóricos, las problemáticas son complejas y esa complejidad no puede estar abordada por una sola disciplina. Necesariamente tiene que ser en forma interdisciplinaria e intersectorial, porque si no, justamente como se presentan los problemas de las personas, son problemas complejos. Es muy difícil intervenir si no intervenís desde varios sectores a la vez. Y hubo una coordinación desde los centros de salud con las escuelas, una coordinación de varias áreas donde se articuló educación, desarrollo social y salud. Y los lugares también, digamos, de salud eran los centros de salud donde podían darse respuesta a, por ejemplo, el programa de desnutridos, se daba alimentación a los niños vía los programas que tenía de desarrollo social o en los comedores de las escuelas. Problemáticas que nosotros tenemos son muy duras, muchas veces nos atraviesan a nosotros como profesionales y a veces nos involucramos más de la cuenta, ¿viste? Porque uno los quiere. A las personas, vos los conocés muchas veces de que están en la panza. Y pasaron 10, 15, 20 años y son adultos con un montón de dificultades o quizás sin soportes sociales. Y bueno, uno se empieza a transformar sin querer en uno de esos soportes que necesita tal o cual persona, ¿no? Nosotros teníamos muy presente los que trabajábamos en los centros de salud, que nosotros éramos contenedores de todo esto. ¿Sí? Nuestra función era contener, o sea, por más que igual llevábamos adelante todas las prácticas que teníamos que realizar, tanto fuera del centro de salud como adentro del centro de salud, sabíamos que de alguna manera nosotros éramos los paliativos para que frenar lo que estaba sucediendo. Nosotros acá todo el tema de las adicciones, por el 2005, 2006, lo vivimos muy crudo, muy duro, no había nada para intervenir y teníamos a los chicos, que no eran chicos, eran gente grande, 20 y pico, 30 y pico de años, viviendo una ranchada, teníamos acá en la esquina, y era un dolor tan grande, un dolor, que estábamos todos lastimados, asustados, sin saber qué hacer, porque no teníamos herramientas, y bueno, el centro de salud hizo lo que pudo, ¿no? En especial trabajando en la inclusión de estas personas. Entrarlos al centro de salud. Al menos que haya una institución que los albergue. Después, bueno, vinieron otras instituciones. Pero esta relación que se establece con las personas muchas veces nos golpea fuerte, En muchas situaciones tuvimos que recibir ayuda, ¿no? Yo particularmente tuve una de la muerte de una de las chicas y bueno, yo me puse muy mal, de verdad, de Maximiliana, que la llevo en el alma, pero bueno. Él dice que el proceso salud-enfermedad se constata en las distintas formas de morir y enfermar que tienen los distintos grupos sociales. Y acá muchas veces son evitables, ¿me entendés? Por eso es necesaria la estrategia. Son evitables, ese es el problema. Los vecinos de ese centro de salud que se acababa de abrir decían, sí, tengo a mi papá que está como en una situación terminal, estaba desahuciado. Y lo fuimos a ver y la cuestión es que tenía una enfermedad curable, que era una tuberculosis, que había llegado a un adelgazamiento. Y bueno, automáticamente se pusieron todos los mecanismos que se podían desde el centro de salud atender. Se hizo, para un tratamiento e internación, ahí sí, la articulación con el hospital. Y fuimos magos en el centro de salud porque esa persona que estaba vivió muchísimos años más. Nadie relaciona las oportunidades perdidas con la muerte, y existen. Lo que pasa es que es muy difícil relacionar la no vacunación con la muerte.
el no control de embarazo con la muerte, porque no es propio, porque no es... porque es de otro, porque no es tan visible. Me parece que falta más difusión de la atención primaria de la salud y creo que ahí está el foco más importante de los sistemas de servicio de salud porque abaratan costos y tenemos una medicina preventiva. Si yo puedo decir desde el punto de enfermería, en ese momento fue cuando cambió el perfil de los enfermeros que iban a los centros de salud. Hoy por hoy la mayoría son licenciados. Eso es un logro. En su momento era como que los enfermeros que iban a los centros de salud no eran bien vistos dentro del hospital. Hoy por hoy, el que tiene que ir a un centro de salud tiene que ir preparado, tiene que ser licenciado, tiene que tener un enfoque generalista. Esos equipos que están comprometidos y que están trabajando con la gente que siguen, hay muchos equipos todavía que están trabajando, pero que se les necesita dar oxígeno, y oxígeno es más horas de profesionales, que tengan recursos, que tengan equipamiento adecuado, que tengan balanzas, pediómetros, que puedan darle una respuesta a la gente, que tengan contención. Nuestra ley básica de salud habla de la estrategia de atención primaria. La estrategia es cuando todos los sectores, no solamente el sector salud, participan. Nosotros no estamos cumpliendo la ley básica porque el resto de los sectores no generan una transformación para mejorar las condiciones de vida de la población. Es cierto que en el primer nivel de atención, que es donde estamos nosotros, es un nivel que de acuerdo a la ley básica habría que jerarquizarlo y habría que poder trabajar en forma intersectorial e interdisciplinaria. Cuesta bastante eso. La cultura hospitalaria, digamos, la cultura social nuestra le cuesta bastante lo que es la descentralización de los servicios de salud porque la gente tiende a llegar a la concentración de los hospitales y por ahí desconoce estos centros comunitarios que trabajan en forma interdisciplinar, que hay enfermeras comunitarias que están muy involucradas, que hay enfermeras inmunizadoras con competencia autónoma del ejercicio profesional de la enfermería. Un hospital tiene muchas más paredes y muchos más vericuetos donde nos podemos esconder los profesionales. En cambio, un centro de salud, por las características, es más chico, todos conocen a los profesionales, entonces como hay una exposición importante y si hay una interacción con los vecinos, sí, funciona y se ve. Algunos lo llaman trinchera. Yo adoro este lugar y adoro a la gente que vive acá. Son gente maravillosa, con un empuje que nos lo dan a nosotros, el empuje, ¿viste? Porque ellos, vos decís, con tantas dificultades que tienen, y tienen esas ganas de seguir creciendo, de apostarle al futuro, apostar a los hijos. Pucha, entonces uno cuando viene medio cayendo, te dan el empujón, ¿no? Pero como trabajadores de la salud, lo que nos pasa es que hay muchas cosas que no se resuelven y que no las podemos resolver desde este ámbito del sector salud. Entonces, si hubiera algo, algunas respuestas más abarcativas, creo que el peso que se genera en nosotros, que conocemos esas caras, no son ni informes en papel, ni nombres, ni estadísticas, son personas, ¿eh? Entonces creo que ese peso no caería tanto en nosotros, pero sí nos lastimamos a veces bastante. Yo quiero seguir, ¿no? Quiero seguir hasta que la fuerza me dé, pero uno se lastima bastante. Y tenemos que evaluar, ¿no? Todos los que trabajamos en salud, las políticas sociales que se llevan adelante, lo vemos cotidianamente, lo analizamos, lo interpretamos, cómo han disminuido todas las estadísticas en cuanto a la internación de los niños con bronquiolitis, gracias a las vacunas, gracias a los controles, gracias a la asignación. Todo eso nosotros sabemos que son gracias a las políticas sociales. Y el compromiso también por ejemplo, de llevar adelante los programas de internación abreviada dentro de los centros de salud, dentro de la guardia, y ese es el compromiso de enfermería. Pero todavía falta mucho también para que nosotros los enfermeros nos demos cuenta que formamos parte de todo esto. Yo hice enfermería porque me pareció una salida laboral. Primero en la escuela Cecilia Grierson, me recibí de enfermero profesional.
Después hice la licenciatura en enfermería en la Universidad Maimónides. Hice los 3 años de enfermería. Y me encontré en la Escuela Grierson, de acá del gobierno de la ciudad, un campo de acción maravilloso. Mi carrera de medicina me la fui costeando con el trabajo en enfermería. Por el año 73, 74, yo me dedicaba a hacer trabajo social, estaba en la secundaria, y hacíamos militancia en las villas. Estaba por estudiar enfermería en Tucumán y bueno, tenía una tía, una hermana de mi papá acá, entonces vine y estudié en la Escuela Municipal de La Grierson. Cuando me entero que sale la residencia de enfermería generalista, me postulo. Y en esa época hice las prácticas y ahí quedé maravillada con el primer nivel. Dije, esto es para mí. Disponible también en cda.gov.ar.